Educa, televisión para aprender. Presenta. Pilas con el chat. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Hola! Oye Carlitos, ¿y cómo es eso de que todos a bordo? Sí, la plena, loco. ¿Qué? ¿Te vas de navegante? ¿Vas en un barco? ¿Un crucero? ¿Una lancha? ¿Una panga? No, lo que pasa es que los ultramodernos de mis profesores nos negaron el viaje de fin de año. Y lo peor de todo es que con mis panas ya habíamos planificado el viaje en el tren andino que recorre desde la costa hasta la sierra. Pensándolo bien, mis panas son acolitadores. De ley me van a ayudar con la 4x4. No, tiene que haber una forma de convencerlos. No sé, una carta, una nota o un voluntario de curso. Sí. Oye Carlitos, ¿y si presentas argumentos? Y si argumentas bien, el viaje se puede realizar. Preséntales un... ¿Cómo se llama? Haz un ensayo, Carlitos. Eso. ¿Cómo van, chicos? Google, un ensayo. Claro, un ensayo donde expones argumentos sólidos y explicas por qué debes realizar el viaje en el tren andino. Como profesor experimentado te aconsejo eso. ¿Quieren aprender cómo se hace un ensayo? Ya pues, teacher. De una. Entonces, ahí va. Póngale play. El ensayo es un género literario que permite desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Por ejemplo, para exponer una opinión o una idea sin necesidad de ceñirse a una estructura rígida o de redacción como ocurre con las tesis o las monografías. Aunque es un género libre, un ensayo se caracteriza por tener libertad temática, es decir, que se puede escribir sobre cualquier cosa. Debe tener un estilo personal o amistoso en la escritura. Puede incluir citas o referencias. Como no tiene estructura definida, el autor escoge el orden en que se desarrolla su argumento. Lo mismo ocurre con la extensión. Depende totalmente del autor. Existen diferentes tipos de ensayo. Está el ensayo expositivo, que presenta las ideas del autor sobre un tema determinado. Está el ensayo científico, que es más riguroso e investiga sobre un tema concreto sin perder la visión personal del autor. Claro. Una vez vi en internet que hablaba sobre el calentamiento global. Otro tipo es el ensayo literario o poético. Y finalmente tenemos el ensayo argumentativo, cuya intención es desarrollar una serie de ideas para demostrar la tesis respecto al tema que ha escogido el autor. En tu caso, Carlitos, argumentar todas las razones, ventajas y beneficios que traerá tu viaje en tren con todo curso. ¿Cómo escribir un ensayo? El primer punto es la preparación, donde el autor reflexiona sobre lo que debe escribir. Luego se define el plan. Aquí se ordena el material recopilado. Después viene la incubación, donde el tema y el contexto empiezan a madurar. En este paso, las ideas ya están más claras. Después se debe considerar la importancia del tema. ¿Qué es? ¿Para quién se está escribiendo? ¿Y para qué se está escribiendo? Ahora viene el primer borrador, donde ya debes tener organizados y perfilados tus pensamientos. Como guía general, se recomienda que un ensayo tenga introducción, desarrollo y conclusión, o introducción, pros, contras y conclusión. Recuerda que puedes usar citas con su respectiva fuente para darle más peso a tus argumentos. Y como dije al principio, ¡todos a bordo! ¿Sabías que el autor francés Michel de Montaigne es considerado el creador del estilo ensayístico? Este escritor fue el primero en llamar a sus escritos con ese nombre. Su libro Issée introdujo a la subjetividad como elemento fundamental a la hora de escribir. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es el género literario
más nuevo que existe. Se dice que sus primeros indicios los hizo el famoso escritor Eugenio Montaigne en Francia. Es un género que se ha popularizado tanto que ahora prácticamente todas las carreras se han beneficiado de este género literario, ¿no? Y nosotros tenemos un gran ensayista, probablemente la mejor pluma de América Latina nació en el Ecuador en base al ensayo, se llamó Juan Montalvo. El ensayo literario es uno de los recursos o una de las formas literarias más completas. Viene a ser algo así como lo que es para el periodismo el reportaje, es decir, hay de todo, ¿no? Un libro de ensayos en casi todos los países del mundo sirve para reflexionar sobre absolutamente todos los temas. Los ensayos ahora se utilizan prácticamente en todo. Era lo que antes conocíamos con el nombre de resumen, ¿no? Ahora se han vuelto ensayos académicos, porque uno debe modificar esta situación en base a muchas situaciones de carácter ahora gramatical o de argumentación. ¿Para qué nos sirve un ensayo? Sirve para la aplicación de un conocimiento. Es decir, si uno quiere exponer un tema de manera literaria y escrita, debe trabajarlo en un ensayo. Cada vez el ensayo se acerca más a la gente, porque en todas las universidades, e inclusive ya en el bachillerato, se estudia el ensayo no solamente como un género literario, sino como una manera de comunicar a la gente los conocimientos. ¿Cuántos tipos de ensayos existen? El ensayo más popular es el ensayo argumentativo o investigativo, que este ensayo argumentativo tiene que ver con la ciencia porque plantea por lo general una tesis, ¿no? Esa tesis tiene que ser desarrollada en el ensayo. Y luego tenemos el ensayo literario, ¿no? Que por lo general es usado para hacer un perfil de un escritor, para hablar sobre un libro o para hablar literariamente sobre un poema, sobre un texto ligado con la literatura. ¿Cuáles son los elementos del ensayo? Un ensayo debe tener una introducción, unos párrafos de argumentación y una conclusión, ¿no? La conclusión y la introducción siempre son distintas. Existen entonces posibilidades, como por ejemplo hay párrafos de causa y efecto, párrafos que son de contraste, párrafos que son de argumentación. Y estos párrafos hacen o crean inclusive formas distintas, nuevos estilos en los escritores de ensayos, ¿no? Que somos ahora prácticamente todos escribimos ahora ensayos. ¿Cuáles son los pasos para escribir un ensayo? Bueno, lo importante para escribir un ensayo es conocer muy bien el lenguaje, ¿no? Y luego partiendo siempre desde el punto menor en la escritura, que es una oración, y el conjunto de oraciones que forma un párrafo. Uno conociendo los párrafos, sabiendo que hay un párrafo introductorio que introduce el tema, 3 párrafos que son en donde uno aplica el conocimiento en base a la argumentación y un párrafo de conclusión. Yo creo que tenemos con esos 5 párrafos un ensayo, un microensayo, ¿no? Un mini ensayo, que es con el que se comienza a estudiar el ensayo en los colegios. Lo interesante es que existen ensayos sobre cualquier tema, sobre ciencia, medicina, política, educación, medio ambiente. En el Ecuador podemos mencionar a Jorge Enrique Adum y sus ensayos Ecuador, señas particulares y de cerca y de memoria, recuerdos de lecturas, autores y lugares, o Ángel Felicísimo Rojas con la novela ecuatoriana. Voy entendiendo. No solo es sentarse a escribir porque sí, hay que tener una base. Así es, digo, Carlitos, claro, porque si no
te me desvías y terminas escribiendo alguna barbaridad, imagínate. Oigan, chicos, ¿pero no les parece increíble cómo una persona puede pararse al frente de un montón de gente y simplemente hablar como si nada? Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. 17 years later, I did go to college. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. Claro, además, cuando vayamos a la U, nos tocará hacer las exposiciones y charlas magistrales. Y no solo eso, porque cuando ya tengamos que ir a trabajar en algún negocio o en alguna empresa, nos va a tocar hacer ensayos, exposiciones para plantear nuestras ideas. Pero Kumis, no puedo esperar hasta eso. Mi pasaje para el viaje será un ensayo. Si te interesa conocer un poco de la obra ensayística ecuatoriana, no puedes dejar de leer El cuento de la patria o El perfil de Quimera de los ensayistas Benjamín Carrión y Raúl Andrade. Y si quieres tener una imagen extraordinaria de la realidad ecuatoriana, no te puedes perder Entre la ira y la esperanza de Agustín Cueva, una obra que ha sido traducida a varias lenguas, incluso al japonés. Qué bacán es aprender de gente que inspira y que sabe. Sí. Yo creo que con todo lo que hemos aprendido ya puedes escribir tu ensayo y puede convencer a los profesores, ¿sí o qué? Sí. Brother, vas a ser el héroe del curso. Vas a ver. Eso es verdad. Ya pues entonces, Carlitos, suerte. Y cualquier cosa nos avisas. Es más, nos puedes avisar cuando salga el tren para ver si aquí todos los chicos nos colamos. Claro, pues. Verás, Carlitos, a mí me encanta el tren. Sería un viaje increíble. Me va a tocar hacer un ensayo para convencer a mis viejos. Bueno, chicos, me tengo que ir. Larga vida y prosperidad. ¡Chao! Juntos vamos a disfrutar. Shampoo de banana, jabón de banana y toallas de banana.